A continuación, nuestro objetivo es que comprendas cómo se gestionan los flujos de efectivo en contextos internacionales, qué es la balanza de pagos, cómo se estructura y por qué es fundamental en la toma de decisiones financieras. Además, conocerás cómo evaluar proyectos internacionales considerando el riesgo y cómo el análisis del flujo de efectivo es clave en la salud financiera de una empresa. ¿Qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es un documento contable que registra todas las transacciones económicas entre los residentes de un país y el resto del mundo en un periodo determinado. Estas transacciones incluyen exportaciones, importaciones, pagos de intereses, inversiones extranjeras, préstamos, entre otras. Se basa en la contabilidad por partida doble. Toda entrada de fondos, crédito, tiene una salida equivalente, débito. Aunque el balance global está equilibrado, sí puede haber un déficit o superávit en subcuentas específicas. Las transacciones que implican entradas de fondo generan un registro positivo, el crédito, para el país, mientras que aquellas que representan salidas de fondos se registran como cifras negativas, o sea, el débito. Estructura de la balanza de pagos. Esta se divide en tres principales cuentas. 1. Cuenta corriente. Registra el comercio de bienes, servicios, ingresos primarios. Aquí entran los intereses y los dividendos. Y transferencias corrientes. Aquí, remesas y donaciones. 2. Cuenta de capital. Incluye transferencias de capital y la compra-venta de activos no producidos. Por ejemplo, patentes. 3. Cuenta financiera. Refleja las inversiones extranjeras directas, inversiones en cartera y variaciones en reservas internacionales. Un ejemplo claro es la inversión de una empresa estadounidense en una planta en México, ya que ésta se registra en la cuenta financiera como entrada de capital. A continuación, analicemos este video para comprender a fondo la balanza de pagos. Hoy en día, todos los países del planeta están conectados financieramente. Las operaciones económicas y financieras que se producen entre un país y el resto del mundo se registran en la balanza de pagos. En la balanza de pagos se registran contablemente todas las operaciones comerciales, de servicios y movimientos de capitales que se realizan por los residentes de un país con respecto al resto del mundo durante un periodo de tiempo. El registro de estos datos lo realiza el Banco Central y suele cuantificarse en dólares. Pondremos en la balanza de pagos dos conceptos. Primero, el dinero que gana un país gracias a las exportaciones, ingresos por préstamos o ingresos por inversiones que se registran como datos positivos. Estas estarían en un platillo de la balanza. Segundo, el dinero que un país gasta en el extranjero por las importaciones de bienes y servicios o por la inversión en el exterior. Se registran estos como datos negativos y lo pondremos al otro lado de la balanza, en el otro platillo. Veremos entonces a qué lado se inclina. Esto nos indicará cuál de las cifras es superior. Existen dos tipos de balanzas que registran las transacciones internacionales. Estas son la cuenta corriente y la cuenta de capital y financiera. La cuenta corriente registra el flujo de todos los bienes, servicios, ingresos y pagos desde y hacia el país. Nos muestra entonces de qué manera la economía del país interactúa con el resto del mundo. La balanza por cuenta financiera registra los préstamos que pide el país al extranjero, además de las inversiones y depósitos que provengan de otros países. Si la cuenta corriente es positiva, es decir, muestra un superávit, la cuenta de capital tiene que ser negativa, es decir, mostrar un déficit. Ahora, si la cuenta corriente es positiva, puede deberse a que hay exportaciones netas positivas, es decir, las exportaciones son mayores que las importaciones, o también una renta neta positiva. El superávit en cuenta corriente permite prestar recursos al resto del mundo. Pensemos un ejemplo. Si un chileno compra una casa en Estados Unidos, la operación se anota en la cuenta de capital como un débito. Aun cuando el activo esté físicamente en Estados Unidos, en realidad es de propiedad chilena. Por esta razón, debe registrarse como un débito, pues implica una salida de capitales. No es necesario que estas balanzas estén equilibradas.
pero sí es necesario que las inclinaciones de las balanzas se compensen entre sí. Veamos esto con otro ejemplo concreto. Cuando un país compra más de lo que vende, es decir, gasta más de lo que dispone, debe financiar esa diferencia. Es decir, cuando la balanza por cuenta corriente es negativa, será necesario una balanza financiera positiva, o bien recurrir a las reservas internacionales. Estas son las divisas acumuladas de una economía. Por el contrario, si un país exporta más de lo que importa, significa que ese país acumula más de lo que gasta y puede prestar a otros el superávit generado o acumular reservas internacionales. Flujo de efectivo, clave de la salud financiera. El flujo de efectivo representa la diferencia entre las entradas y salidas de dinero en un periodo. Es un indicador esencial del funcionamiento real de la empresa. Una empresa vale tanto como su capacidad para generar flujos de caja, ya que de esto depende su habilidad para cubrir compromisos operativos, como producción, ventas, salarios, pagar deudas y préstamos financieros, reinvertir en el negocio, aprovechar descuentos por pronto pago, otorgar créditos a clientes y expandir ventas. Tipos de flujo de efectivo: operativos, ventas, cobros, pagos a proveedores, inversión, compra o venta de activos, inversiones financieras, financiamiento, préstamos, emisión o recompra de acciones, pago de dividendos. Presupuesto de flujo de efectivo. Un instrumento esencial es el presupuesto de efectivo, que anticipa los ingresos y egresos para proyectar saldos y necesidades de financiamiento o inversión. Pasos para elaborarlo: estimar ingresos, ventas, cobros, intereses, programar desembolsos, compras, sueldos, impuestos, deudas, calcular saldos mensuales deseados, determinar excesos o faltantes, evaluar si se requiere financiamiento o se puede reinvertir. La planeación anticipada permite buscar créditos más económicos, invertir excedentes en opciones rentables, evitar falta de liquidez, muy común en pymes. Importancia del análisis de flujo de efectivo. El análisis continuo permite determinar causas de desequilibrios, cobros tardíos, gastos excesivos, evaluar políticas financieras, créditos, pagos, plazos, prevenir crisis de liquidez, decidir si las acciones planeadas son viables según la caja disponible. Un ejemplo práctico es: si una empresa otorga crédito a clientes no solventes, su flujo se verá afectado por la falta de cobros, lo que permite impedir pagar a proveedores o reinvertir. Veamos este video para comprender a fondo el flujo de efectivo. Hola, ¿qué tal amigos de ciennegocios.com? Les saluda Luis Ceballos y en esta ocasión decidimos hacer una sesión de preguntas y respuestas, y es una pregunta que nos han hecho bastante hasta el cansancio. ¿Qué es el flujo de efectivo y cómo me sirve para mi negocio? Déjenme leerles antes que nada qué es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo, que también se puede llamar flujo de caja o cash flow en inglés, es la variación de la entrada y salida de efectivo en un periodo determinado. Déjame explicarte esto a profundidad. Resulta que hay muchos negocios que tienen un estado de resultados. El estado de resultados es donde aparecen tus ventas, tus costos y tus gastos, y al final te da una utilidad. Pero ¿qué crees? Que en muchas ocasiones esa utilidad no es real, porque sobre todo si tú tienes ventas a crédito, ese dinero no ha entrado a la cuenta. Vamos a poner un ejemplo para que esto quede más claro. Si tú eres un proveedor de refrescos o sodas a un restaurante, normalmente el proveedor da un crédito de unos 15, 30 o 45 días. Es decir, tú entregas el producto, se firma una nota de venta, inclusive se puede hacer una factura y no te van a pagar hasta el otro mes. Entonces, en este mes aparece como una venta, pero no ha entrado el dinero oficialmente a las cuentas bancarias. Entonces, para distinguir esos dos conceptos, igual podría ser al revés, que tú pediste algo a crédito y que lo estás pagando. Técnicamente, tú tienes, por ejemplo, un auto, pero lo vas a pagar a 4 años. Bueno, en tu estado de resultados o en las finanzas de la empresa va a aparecer como que tú ya lo compraste, pero también va a aparecer que tú estás dando un dinero cada mes. ¿El flujo de efectivo qué es? El flujo de efectivo es cuando tú ves en una empresa
no ves los dineros virtuales, sino que ves los dineros que efectivamente se depositaron, transfirieron, salieron y entraron, pero que están como activos líquidos. Déjame leerte otra cosa. Dice, en otras palabras, se puede decir que el flujo de caja es la acumulación de activos líquidos en un periodo determinado. Por lo tanto, sirve como un indicador de liquidez de la empresa. ¿Qué quiere decir? Es cuánto dinero realmente salió y cuánto dinero realmente entró. Si tú eres un negocio en donde se paga y se vende de contado, tú no tienes problema porque tu flujo de efectivo entra dinero, sale dinero, no tienes problema. Pero si eres un negocio que tiene muchos créditos, seguramente tu flujo de efectivo pues va a ser muy diferente al estado de resultados que tú tienes en tu negocio. Por ejemplo, las tiendas que venden muebles, a lo mejor vendieron muy bien dentro de su estado de resultados y a lo mejor tuvieron ventas de $1,000,000 y costos de $500,000 y entonces tienen supuestamente una utilidad de $500,000, pero cuando tú haces tu flujo de efectivo resulta que todas las ventas fueron a crédito. Entonces resulta que tú metiste a la cuenta $500,000 y tuviste $500,000 de gastos y en el flujo de efectivo tienes cero. Es decir, que las cuentas bancarias seguramente están en riesgo de no tener dinero. Aunque vendiste mucho, no cobraste. Y esto es una tragedia en los negocios en general, porque tienen muy buenas ventas, pero como todo fue a crédito, no cobran. Entonces ese es un problema porque se te puede hacer cartera vencida y así. Yo soy mucho de la idea que tengan mucho cuidado con las deudas porque efectivamente va a afectar la liquidez. Por otro lado, si hablamos de la liquidez de la empresa, es cuánto dinero realmente tienes en caja o tienes en el banco para poderse usar, no en tarjetas de crédito, porque las tarjetas de crédito tú estás pidiendo dinero prestado, sino cuánto dinero realmente tiene la empresa para poder gastar o hacer sus movimientos y pagar la nómina. Hay que tener mucho cuidado porque si tú no tienes una idea de qué es el flujo de efectivo, te puedes endeudar y no pagarles a tu nómina, a tu personal, a tus proveedores y caer en bancarrota. Entonces, para aplicarlo en tu negocio tienes que tener cuidado de que realmente se cobren y que no lo des todo a crédito. Yo creo que dar entre un 10 y hasta un 30% a crédito está bien. Más allá de dar 30% de tus ventas a crédito, dar un 50, dar un 60, dar un 70, te pone en verdaderos problemas en tu negocio. Bueno, con eso terminamos esta sesión de flujo de efectivo, estas preguntas y respuestas del flujo de efectivo que es básico para tu negocio, y te invito a que si tienes problemas financieros en tu negocio o no sabes nada de finanzas para tu negocio, tenemos una serie de cursos en 100 negocios para ti, para que mejores las finanzas de tu negocio. Hay un curso de finanzas para no financieros que puedes tomar. Deja tus datos en la caja de comentarios y déjanos tu WhatsApp para poderte contactar. Y si te gustó el video y te gusta el canal, ¿por qué no suscribirte y darle like? Nos vemos en una próxima ocasión. Soy Luis Ceballos de ciennegocios.com. Métodos para ajustar la evaluación por riesgo. Los métodos para ajustar la evaluación por riesgo son las técnicas que permiten adaptar el análisis financiero de un producto, teniendo en cuenta su nivel de riesgo o variabilidad. Sirven para estimar mejor la rentabilidad esperada, considerando posibles riesgos económicos, operativos o políticos. Existen 3 métodos que comúnmente se utilizan para ajustar la evaluación por riesgo, y estos son tasa de descuento ajustada al riesgo, análisis de escenarios y prima por riesgo país. Tasa de descuento ajustada al riesgo. A mayor riesgo, mayor tasa exigida de retorno. Cuando un proyecto es incierto o complejo, se sube la tasa de descuento para compensar ese riesgo. Esto hace que el valor presente de los ingresos futuros disminuya y así solo los proyectos verdaderamente rentables pasan el filtro. Se usa mucho en sectores como en el financiero, energético o tecnológico, donde el riesgo se puede medir con más precisión.
Análisis de escenarios. Consiste en proyectar los resultados del proyecto bajo distintos contextos. El optimista, que son condiciones altamente favorables. El probable, condiciones más esperadas y más realistas. Pesimista. Esta condición es adversa, es decir, con resultados negativos por problemas o dificultades. Estos tres enfoques, optimista, probable y pesimista, permiten evaluar la sensibilidad de los resultados ante cambios en variables. Así, los inversionistas pueden ver cómo cambian los resultados, si las cosas van mejor o peor de lo esperado. Es una herramienta clave para tomar decisiones más seguras y planificar riesgos. Prima por riesgo país. Cuando un proyecto se ubica en otro país, no todo depende del negocio en sí. El entorno político, económico o regulatorio también puede impactar. Por esto, se suma una prima al costo de capital si el país es considerado riesgoso. Esta prima refleja cosas como la inestabilidad política, inflación o cambios regulatorios. Cuanto mayor el riesgo del país, mayor será esa prima. Veamos este video sobre la prima de riesgo. La prima de riesgo es un tema de actualidad del cual muchos de nosotros conocemos bastante poco. Para resolver todas nuestras dudas y explicarnos en qué consiste, el catedrático de Economía José María Oquín abre las puertas de su despacho a qué aprendemos hoy. Y mucha gente se pregunta qué es esto de la prima de riesgo país, por qué esa volatilidad y por qué tiene siempre esos altibajos y por qué es tan preocupante. Vamos a ver, los países, por lo general, tienen déficit público, es decir, gastan más que los impuestos que recaudan. Y esto hay que financiarlo, ¿de acuerdo? Por otro lado, como esto no lo hacen un año, sino que lo van haciendo durante muchísimos años, van acumulando una deuda que se va subiendo y subiendo y que, por ejemplo, en el caso de España llega al 78% de lo que producimos. Entonces, esta deuda la tienen que refinanciar. Tienen que ir a los mercados financieros y decirle, oye, préstame porque tengo que devolver una parte de la deuda que me vence en este mes y necesito obtener más fondos para seguir dándole vuelta a esta situación que tengo de la deuda. Por otro lado, cuando tengo déficit público en un año, ese déficit público de ese año también necesito emitir deuda pública para que de esta forma pueda financiar ese exceso de gasto menos a los impuestos. Claro, ¿dónde voy a pedir ese dinero? A los mercados financieros. ¿Quiénes son los mercados financieros? Yo. Es decir, yo tengo un fondo de pensiones y como tengo un fondo de pensiones hay alguien que me financia ese fondo de pensión y que está prestando el dinero de mi pensión a distintos países para que esos países puedan devolver su deuda y puedan financiar el déficit. Entonces, el que está gestionando mi fondo de pensión, el mercado financiero, coge y dice, ¿este país me va a devolver lo que yo ahora le voy a prestar? Esta es la pregunta que hace, ¿no? Y entonces, si ve que hay riesgos, si ves que hay dudas, le dice, bueno, como este país no me fío mucho de él, le voy a pedir un tipo de interés más alto que a otros países de los que me fío más. Entonces, cuando el país del que más me fío en los tiempos actuales es Alemania. Entonces yo digo, si Alemania me pide dinero para que yo, dentro de 10 años me lo devuelva, Alemania lo que hace es que emite un bono a 10 años. Y yo le digo a Alemania, pues mira, yo me fío tanto de ti que con que tú me des un 1% o un 2% en ese bono a 10 años, a mí me parece bien, te voy a prestar el dinero. Como es Alemania, le presto el dinero en un bono a 10 años al 2%. Y ahora me viene Grecia y me dice, oye, préstame a mí también a 10 años. Digo, mira, de ti no me fío absolutamente nada. Yo creo que tú no me lo vas a devolver. Y además lo veo tan complicado que me lo devuelvas o incluso que me devuelvas menos de lo que te voy a prestar, que es que te voy a pedir, imaginemos, un 25%. Entonces, si yo le estoy pidiendo un 25% de interés a Grecia y solo un 2% a Alemania, hay un diferencial del 25 menos 2, 23 puntos. Bueno, pues esos 23 puntos multiplicados por 100 son 2.300
puntos básicos. Esa es la prima de riesgo país. Cojo el bono griego, le quito el bono alemán y a ese diferencial de interés lo multiplico por 100. Y esos puntos básicos significa que es la prima de riesgo. Es decir, lo que los mercados exigen a un país en relación a otro muy seguro para financiar esa deuda o ese déficit que han originado ese año. ¿Cuál es la variante en la evaluación de proyectos internacionales? A diferencia de los proyectos locales, los internacionales enfrentan múltiples riesgos. Riesgo cambiario. Fluctuaciones del tipo de cambio afectan ingresos y costos. Riesgo político. Inestabilidad, nacionalizaciones o barreras legales. Riesgo de repatriación. Limitaciones para enviar utilidades a casa matriz. Riesgos fiscales. Tasas impositivas y regulaciones diferentes. Por eso, se requiere un análisis más sofisticado del flujo de efectivo en una moneda extranjera, con tasas ajustadas y simulaciones de escenarios. Conclusiones y recomendaciones. La balanza de pagos es clave para entender la posición financiera de un país, pero dentro de las empresas el verdadero termómetro es el flujo de efectivo, que refleja la capacidad real de cumplir compromisos, crecer e invertir. Recomendaciones finales. Elaborar y revisar mensualmente el flujo de efectivo. Ajustar decisiones de crédito y financiamiento según el presupuesto de caja. En proyectos internacionales, considerar los riesgos y ajustar el análisis financiero con modelos más rigurosos. Usar herramientas como el análisis de escenarios y la planeación anticipada de liquidez.